Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Puedes tomar asiento ahí donde estás. Bueno, como ustedes saben, el domingo pasado tuvimos nuestro campamento. Fue un campamento glorioso, un campamento muy bendecido. Y el título del campamento fue Conquistando tu pasado y construyendo tu futuro. Así que mientras yo meditaba, yo decía: Señor, ¿realmente qué es lo que tú quieres que yo le hable a tu pueblo? ¿Realmente qué es lo que tú quieres hablarme a mí? Después del campamento yo estaba en meditación y realmente yo sentía que muchas de las veces nosotros individualmente podemos conquistar nuestro pasado, y muchas de las veces vivimos con nuestro pasado, y nuestras experiencias de nuestro pasado pues obviamente nos llevan a alcanzar a aquellos que también pasaron por nuestra misma situación. Pero construir el futuro como individual, ¿verdad? Pero yo siento que esto va mucho más allá. Por eso el día de hoy yo le titulé a esta prédica Construyendo un futuro como cuerpo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Ya no somos individualistas, somos el cuerpo de Cristo. Y formamos parte de un mismo cuerpo, de una misma familia, de una misma tribu. Entonces, antes de comenzar, quiero darte un poquito acerca de la historia. Y me da mucha risa porque cuando estaba pasando por los pasillos de allá atrás, básicamente Alma estaba casi contando básicamente estas historias de conquistas y cosas así. Sé que cuando se trata de conquistas y de toda esta historia del Antiguo Testamento, muchas de las veces puede ser un poco confuso, especialmente para aquellos, ¿verdad?, que están empezando a leer la palabra. Así que te voy a dar un poquito de trasfondo histórico, te voy a dar un poco de lo que estaba pasando en esta lectura. Bueno, esta es una carta básicamente que Jeremías le está haciendo, y esto incluye a los ancianos, esto incluye a los sacerdotes, esto incluye a los profetas y la gente que Nabucodonosor había exiliado, o sea, había sacado, básicamente. Sucede que desde hace mucho tiempo, incluso desde Moisés, ya Dios le había advertido al pueblo que le obedeciera, y que si no le obedecieran, que iban a tener un gran castigo. ¿De qué obediencia estoy hablando? De que al Dios que únicamente iban a adorar era al Dios de Israel, era Jehová. Pero ¿qué pasa? Que muchas de las veces durante la historia el pueblo poco a poco se fue corrompiendo, y en vez de adorar a Dios, lo que hacían es que adoraban a dioses paganos. Entonces Judá estaba en cautiverio en Babilonia, y esto marca uno de los momentos más importantes, mis hermanos, en la historia bíblica. Este exilio básicamente formó parte del juicio de Dios contra su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento. Para este entonces, mi hermano, usted tiene que entender que había una política monarca, ¿ok? Ese era el tiempo básicamente de los monarcas. ¿Qué es una política monarca? Pues la monarquía es en forma un gobierno en el cual el poder lo ejerce una persona. El poder lo tiene una persona. Ahora, hay diferentes tipos de monarquía. Está la monarquía absoluta, donde el poder solamente lo tiene una persona, o básicamente el rey. En otros tiempos también se les decía emperadores o reyes. Solo el poder se ejercía en una persona. Eso se llama la monarquía absoluta. Luego está la monarquía constitucional, donde básicamente el rey ejerce poder a una constitución. Y luego está la monarquía parlamentaria, que es donde el rey carece de poder. Por lo tanto, como el rey carece de poder, pues entonces el gobierno toma el control o toma acción. Hoy en día también hay monarcas. O sea, hoy en día hay monarcas. Está el Reino Unido, que creo que se me hace que es el rey Carlos II, y luego está Bélgica, que creo que es el rey Felipe. ¿Sí me entiendes? Hoy en día todavía hay monarcas. O sea, hay este tipo de política. Bueno, para empezar, el profeta Jeremías profetizó alrededor del año 600 antes de Cristo sobre el tiempo del exilio, básicamente afirmando que más o menos iba a durar como 70 años. Entonces eso se puede encontrar en Jeremías capítulo 25. Dios también habló por medio, Dios también habló por medio de Jeremías que cuando se cumpliese ese tiempo, Él visitaría a su pueblo y despertaría sobre ellos su buena palabra para hacerlos volver a su tierra. Una vez más, acuérdense en que el pueblo estaba en cautiverio. No fue por culpa de Dios, fue por su propia desobediencia, por sus propios errores. Y
y por eso estaban en cautiverio. Estas palabras comenzaron a cumplirse cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo a 3 distintas deportaciones los habitantes más prominentes de Jerusalén. Luego de la muerte del rey Salomón, hijo de David, el Reino Unido de las 12 tribus de Israel se dividió en 2 reinos. El reino de Roboam, hijo de Salomón, permaneció como rey en Judá dentro del territorio sur, con su capital en Jerusalén. Por su parte, Jeroboam se proclamó rey de las 10 tribus del norte, teniendo a Samaria como capital. Cada reinado tuvo unos 20 reyes. Todos los reyes del reino del norte actuaron contra los estatutos de Dios y crearon un sistema de adoración para levantar lugares profanos para la adoración de dioses paganos. Asimismo, pocos de los reyes del sur velaron por tener un servicio de adoración a Dios conforme él había ordenado. Esto fue a pesar de que venían de la descendencia de David y tenían el templo de Dios en Jerusalén. Como sus parientes del norte, la mayoría de los reyes de Judá se corrompieron y permitieron la idolatría e injusticia social. Dios previó desde el tiempo de Moisés en Deuteronomios capítulos 29 y 30 que su pueblo se corrompería en idolatría y sería enjuiciado mediante a un exilio. Así que el juicio llegó. Y primero Israel alrededor del año 721 a.C., cuando el imperio asirio conquistó a Samaria y luego a Judá en el sur. Más de 110 años después de la caída del reino del norte por los asirios, el peligro aumentó contra el reino del sur. Esta vez no tanto por Asiria, sino por Egipto, a raíz de un conflicto político donde Josías, el rey de Judá, quiso entrar en batalla contra el faraón Necao, en 2 de Crónicas 35, 21 al 22. Josías perdió la vida de manera inesperada y tenía tan solo 39 años de edad. Y el reino del sur pasó a ser vasallo de Egipto. Para este tiempo, en el año 610 a.C., Nabopolassar de Babilonia junto a su hijo Nabucodonosor habían subyugado a Siria y se convirtieron en la máxima potencia mundial. Por eso Babilonia tomó el control tributario sobre Judá, que era gobernada por Joacim, hijo de Josías. ¿Por qué yo les cuento esta historia, hermanos? ¿O por qué yo les digo todas estas cosas? Porque todo esto tiene que ver bastante con el pasaje que nosotros estamos leyendo. Y necesitamos entender que usualmente como la monarquía política de esos tiempos funcionaba, era que si el padre moría, entonces seguía el hijo. Y el hijo moría, sus hijos también. Era algo familiar también. Es interesante notar que Dios le habla a la nación de Judá por medio de Jeremías. Y a través de Jeremías le dice que se sometiera a Babilonia conforme al plan que él tenía para ellos. Pero el pueblo no escuchó la voz del profeta, sino que el rey Joacim quemó el rollo de Jeremías y apresó al profeta, y vemos como el juicio vino a Judá y la cautividad comienza según Jeremías 36. Y aquí empieza la cautividad. ¿Sabes? Algo muy interesante cuando yo vi este pasaje es que por los propios errores del pueblo, básicamente ellos fueron a cautividad. Pero ¿sabes qué? Que aún así, mientras ellos estaban cautivos, Dios mismo les proveyó la solución y les dijo: ¿sabes qué? Aunque tú estés cautivo, sirve ahí donde tú estás. O sea, no solamente te quedes parado, pues ahí mientras estás en cautividad, siga haciendo todas estas cosas y no tendrás ningún tipo de problema. Si estás ahí donde estás, trata de prosperar donde estás, aunque estés en cautiverio. Ahora, esta historia es importante porque Dios es un Dios que es fiel y es un Dios que no miente. Por lo tanto, como Dios es un Dios fiel que no miente, también fue fiel con su pueblo. No mintió y su palabra se cumplió. Por eso vemos que en Deuteronomio Dios le dice al pueblo que si se acordaran el pacto que él había hecho, que se acordaran cómo Dios los guiaba y los conducía mientras estaban en el desierto, que se acordaran cuando sus ropas no estaban desgastadas, que se acordaran cuando sus sandalias no se habían desgastadas. Pero Dios se mantuvo fiel aunque el pueblo no, y Dios sigue siendo fiel para con nosotros, aunque tú y yo muchas de las veces somos infieles. Por eso cayó juicio sobre ellos. Por eso yo te digo, iglesia, acuérdate del pacto que tú y yo hicimos delante de Dios. A nosotros nadie nos obligó a recibir a Cristo en nuestro corazón.
nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo en el corazón. Por lo tanto, debe de haber cierta responsabilidad en mí, debe haber cierta madurez en mí, debe abundar la gracia de Dios en mí, debe abundar el amor de Dios sobre mí, porque la decisión de seguir a Cristo fue mía. A mí nadie me obligó. ¿O acaso alguien está aquí por obligación? No estamos aquí por obligación, estamos aquí porque hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Y aunque no es fácil, muchas de las veces cuando te estás cayendo, el mismo Espíritu te va levantando, porque aunque tus fuerzas se gasten, es el Señor quien te sustenta, es el mismo que te sustenta, es aquel con quien tú hiciste pacto, pero que también debe de haber responsabilidad en ti de entonces seguir hacia adelante. Durante el campamento, una vez más, meditaba, yo decía, Señor, pero ¿qué tú quieres que yo diga? ¿Qué tú quieres que yo hable? Y esto fue lo que Dios puso en mi corazón. Si el pasado ha sido conquistado y es algo con lo que vivimos, entonces, como cuerpo de Cristo, podemos construir un mejor futuro en nuestra comunidad. Y lo primero es lo que dice el versículo 4. Dice el versículo 4, y aquí es donde quiero empezar. Tengo 4 puntos para construir un mejor futuro como cuerpo de Cristo. Y el primero es construye. Construye. Dice el versículo 4 que Dios así les dice a los que sacó de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y establezcanse. Y había una palabra realmente que resonaba fuerte en mí acerca de construye tu vida espiritual y sé una persona estable. Construye tu vida espiritual y sé una persona estable. Tú eres mío, ahí hice de ti mi templo y morada, y en tu corazón ahora construye y sé estable. Y aquí es donde yo realmente entendí que cuando el Espíritu de Dios hace templo y morada en ti, hay templos que empiezan a tener construcción, pero hay templos que muchas de las veces se encuentran en ruinas. Porque el templo necesita mantenimiento. ¿Qué pasa el templo si no lo limpiamos? Se queda sucio. Por eso el templo de Dios, tú necesitas mantenimiento. Mantenimiento espiritual. Necesitas nutrirte. Necesitamos crecer espiritualmente. Porque si no, tu templo, cuando venga Dios, lo encontrará en ruinas. Hay templos que están en construcción. Continúa sin parar más. Hay otros que se construyen y se van a las ruinas fácilmente. Algo que debemos entender es que cuando nuestro templo estará en construcción hasta que Cristo venga otra vez por nosotros, es una construcción que no para. Por eso construye y sé estable. Sigue la lectura y dice: planten árboles frutales en tu casa. Una vez más te recuerdo, en la comunidad, en tu trabajo, plantea árboles frutales para que aquellos que te rodean puedan agarrar de ese fruto y puedan agarrar algo bueno. Plantea árboles donde tú estás, donde tú te mueves, en la comunidad, en tu trabajo, en la escuela. Plantea árboles para que otros puedan conocer al Dios que salva a través de tu vida. Tú eres medio, tú eres un vaso donde Dios deposita agua y otros beban de él. Algo debe surgir en nosotros. Por eso construye. Sabes, hay personas que muchas de las veces empiezan a construir y empiezan a darle mantenimiento a su templo, pero vuelve a ruinas y vuelven a construir y vuelve a ruinas. Por eso sé estable, que tu templo todo el tiempo esté en construcción, en mantenimiento, que no sea de un día sí, un día no, que no sea un sí, un no, que sea o sí o que sea no, pero seguimos hacia la meta, que es Cristo Jesús. Y Él es quien nos mantiene y Él es quien nos da soporte. Así que lo primero es construye. Lo primero es construye. Es necesario construir, mis hermanos. Si no, no tuviéramos este templo, ¿verdad? Alguien tuvo que construir este templo y por lo tanto tú y yo ahora estamos cómodos. Y hay países que donde adoran es literalmente la tierra. Y tú y yo tenemos bancas y tú y yo tenemos hasta colchones en las bancas, hasta alfombra. Y cuando nos dicen levanta las manos, adora a Dios, ni siquiera lo podemos hacer. Y la gente, aquella gente que está incómoda en tierra, muchas de las veces hasta caen en el suelo, mis hermanos, y hasta adoran a Dios mucho más de lo que nosotros adoramos. Y yo no estoy hablando de emoción. Yo lo que estoy hablando es que muchas de las veces cuando el Espíritu de Dios está aquí, mis hermanos, algo debe de suceder en nuestra vida. No podemos parecer estatuas de oros. Necesitamos ser adoradores en espíritu, en verdad, donde no importa si está el pastor o no está.
Yo voy a ir a la casa de Dios porque la obra de Dios continúa. La obra de Dios va a continuar. Así que te felicito, porque aunque el pastor no esté, tú llegaste. Te felicito realmente. Muy pocos son los que son fieles a Dios. Lo segundo es multiplícate. Multiplícate. Luego dice, cásense, tengan hijos, multiplíquense. Ay, ahí los jóvenes ya ahí sonriendo, como que cásense. Yo quiero casar y tener hijos y todo eso. Sí. Bueno, pues el tipo de casamiento que yo te voy a hablar aquí no se trata de eso. Estoy hablando de la multiplicación de almas en el redil de Dios. Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, necesitamos multiplicarnos, necesitamos expandir el terreno, necesitamos que otros conozcan que hay un Dios, aleluya, que salva, hay un Dios que sana. Mis hermanos, ¿por qué es necesario multiplicarnos? Y por eso yo decía, conquistando el pasado y construyendo el futuro. Ahora, ¿cómo podemos construirlo como cuerpo? Qué bonito fuera que William, que fue sanado del cáncer, fuera a predicar a otros que también están pasando por la misma situación. Qué bonito fuera que mi hermano o mi hermana que pasó por drogas también vaya y le predica a aquellos que están pasando por drogas. Y así mismo el cuerpo de Cristo poco a poco se va multiplicando, porque vamos construyendo una mejor comunidad y vamos alcanzando a aquellos que tal vez pasaron por nuestra situación, pero que Dios en su misericordia también tiene un plan para con ellos. Porque así como Dios tuvo un plan para ti, también tiene un plan para con ellos. Por eso multiplíquense. La multiplicación es parte de cómo construimos un mejor futuro. Por ejemplo, cuando se va a construir un templo, cuando se va a construir un edificio, necesitan hablarle al arquitecto, necesitan hablarle a diferentes personas con diferentes experiencias, y juntos entonces construyen algo hermoso, mis hermanos. Por eso es que tú y yo somos esenciales para la obra de Dios. Porque ¿qué fuera de Ares si no estuviera ahí en el piano? ¿Qué fuera de Almita tal vez si no estuviera aquí Jabós? ¿Qué fuera mis hermanos allá de Ujieres? ¿Qué fueran mis hermanos que están aquí en las ofrendas? ¿Qué fuera de cada uno de nosotros? Todos nosotros somos esenciales para la obra de Dios. Aún así, tú que piensas que estás en la banca, Dios también tiene un plan para ti, y su plan es que le sirvas a Él. Esto implica el no parar de compartir la palabra de Dios a todo el mundo, sin importar sea familia, sea amigos. El no parar de compartir la palabra de Dios en todo el mundo. Y esto es algo que Dios ministraba a mi corazón y decía: comparte como puedas, mientras puedas, y te darás cuenta que cuando mires atrás tendrás un gran número de almas que serán añadidas al redil de Dios. Una vez más, comparte como puedas, mientras puedas, y te darás cuenta que cuando mires atrás tendrás un gran número de almas que serán añadidas alrededor de Dios, al redil de Dios, para la gloria de Dios, no para tu gloria, no para que tú seas un presumido porque alcanzaste tantas almas. Es para que el pueblo de Dios, para que el reino de Dios se expanda con almas. Por eso tenemos evangelización aquí en la iglesia. Qué bueno fuera que el mismo número de personas que están aquí hoy los domingos fuéramos todos a evangelizar durante la semana. Qué bonito fuera, porque entonces alcanzamos más personas, mis hermanos. Esto no se trata de llenar una iglesia y convertirnos en una mega iglesia. Esa nunca fue la misión, mis hermanos. Esto se trata de complacer el corazón de Dios, porque Dios fue quien nos creó, y el día que muramos vamos a volver a ese mismo polvo de donde salimos. Por eso te digo hoy, multiplícate. Multiplícate en tus finanzas, multiplícate en tu vida espiritual, multiplícate mientras puedas. Luego, trabaja. Primero construye, multiplícate y trabaja. Trabaja. Algo tan interesante es que aunque Dios los iba a castigar por sus errores cometidos, todavía encima de eso les da la solución. Y muchas de las veces tú y yo estamos pasando por una situación, pero como no leemos la palabra de Dios, pues no podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Y muchas de las veces queremos resolverlos como a mí me da la gana, y terminas peor de como empezaste. Por eso le dice: trabajen en la ciudad donde los llevé.
Trabaje en tu trabajo aunque la situación no esté tan fácil. Trabaja en tu trabajo aunque tu situación no esté fácil. Mis hermanos, estamos en un país donde la política muchas de las veces nos pone trabas. Estamos en un país donde estamos tal vez no en el trabajo de nuestros sueños, pero tenemos un trabajo. Por lo tanto, yo te digo, trabaja donde estás. Trabaja, aunque las leyes sean difíciles y tu trabajo tal vez no sea el trabajo de tus sueños. Trabaja porque el bienestar de nuestra ciudad está en tus manos y de aquellos los cuales podemos proclamar el evangelio y no lo hacemos. Trabaja porque aunque no puedes verlo, Él está obrando y sigue obrando. Estuvo con Abraham y pasó a Abraham, mas la obra de Dios continuó. Estuvo Moisés y la obra de Dios continuó, aunque Moisés no estuvo, y estuvo Josué y todavía la obra de Dios continuó. Y aunque no esté el pastor aquí, mire, la obra todavía sigue y continúa. La obra de Dios continúa porque hay gente que le es fiel a Él y que trabaja para la obra santa de Dios. No vaya a ruinas, sino que sea un lugar para aquellos que no tienen dónde ir, pero que puedan hallar refugio. Un lugar que sea un lugar edificante. Que sea un lugar edificante por ti, no por lo que estamos acá arriba. Porque puedes ir a la iglesia y decir, lo que está acá no me edifica. No, chequéate tú. Chequéate tú mismo. Porque si lo que estuvo acá arriba tú no lo pudiste sentir, algo está grave. Algo está grave. Mire, mi hermano, yo sentía esa presencia poderosa y yo caí ahí en llanto. ¿Usted sabe por qué? Porque la presencia de Dios es tan linda que cuando te toca no hay nada de retención. Si hay algo de retención, ten cuidado, porque tal vez tengas una pata de la que estés cojeando. Por eso hay que trabajar, mis hermanos. Y el trabajar no es fácil. El trabajar es cansado. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar sobre todo para el reino de Dios. No hay que trabajar para nuestros propios. Hay que hacer el trabajo como si fuera para Él. Y yo estoy por seguro que Dios te va a bendecir. Construye. Luego multiplícate. Luego trabaja. Y por último, estabilízate. Estabilízate. Ten cuidado de aquellos que te quieren engañar. En este entonces, decía la palabra de Dios que había profetas y adivinos entre medio de ellos mismos. Había profetas y adivinos. ¿Sabes qué? Hoy día estamos en tiempos difíciles. Hoy en día tienes que tener cuidado con lo que escuchas. Ten cuidado con lo que ves. Ten cuidado con lo que está cerca de ti, que te apartará de lo que tú crees. Ten cuidado de lo que está cerca de ti, que te aparta de lo que realmente tú crees. Establécete en la roca poderosa que es Cristo Jesús, para que tu firmeza en la fe y en tu iglesia no desaparezca. Establécete en la roca que es Cristo Jesús, y así podrás ser fiel, así podrás ser firme en tu fe. Establece en nuestros trabajos, establece en nuestros hogares, que en vez de todos los días peleas, todos los días palabra en familia, todos los días oración en familia. Si estás pasando un huracán en tu casa, tal vez sea tiempo de preguntarte en qué momento descuidaste como familia la palabra y la oración. La estabilidad en el creyente es algo que poco a poco se va formando. La estabilidad se logra cuando no hay grandes variaciones de principios. De esa manera se logra la estabilidad, cuando no hay grandes variaciones de principios. Estabilidad es la cualidad de estable que mantiene el equilibrio, que no cambia o permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo. Mis hermanos, cuando yo hablo de estabilidad, especialmente si yo entiendo que hay muchas de las veces que Dios te llama y vas a otros lugares y no sé, y todo eso. Pero el tipo de estabilidad que yo te quiero hablar hoy en día es la estabilidad espiritual, mis hermanos. Porque muchas de las veces somos personas que no somos constantes. Un día estamos alegres, otro día estamos tristes. Pero la verdad, un día oramos y otro día no oramos. Un día leemos la palabra y el otro día no leemos las palabras. Somos personas, como les digo una vez más, construimos el templo y otra vez lo bajamos a ruinas. Muchas veces los dejamos en ruinas y necesitamos alimentar al espíritu, necesitamos crecer, porque Dios lo que quiere es tu bienestar, Dios quiere tu bien. Si permaneces en tu trabajo durante mucho tiempo, ¿qué tú crees que pase?
¿Qué es lo que pasa si tú permaneces en tu trabajo durante mucho tiempo? ¿Alguien que diga rápidamente? ¿Qué pasa si tú te quedas por tu trabajo por mucho tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Cansancio. El hermano dijo cansancio. ¿Qué más? Qué bueno, hermano. Usted sí sabe. Promotions. Dijo, promociones. ¿Qué pasa? ¿Te quedas en tu trabajo? ¿Qué más? Te aumentan más el sueldo, ¿cierto? Te aumentan más el sueldo. Yo tuve la oportunidad el otro día en mi trabajo de presenciar a alguien que estuvo con la compañía como casi 40 años. Y dije, wow, este brother sí está fuerte. 40 años en la compañía, y yo tuve el privilegio de presenciar eso. Y yo le hice la pregunta, le dije, Dan, ¿qué se siente, o sea, estar 40 años en la compañía? Y él realmente me dijo, pues fíjate que se siente muy, pero muy bien, porque ahora en el retiro no voy a hacer absolutamente nada. Y yo le dije, qué bien, Dan, por ti, qué bien. Pero mis hermanos, o sea, eso es lo que pasa cuando tú y yo somos estables. El Espíritu cada vez nos da más y 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 nos lleva a lugares que nosotros nunca pensamos. Por muchas de las veces, Dios, que yo te quiero ver cara a cara. Sí, pero es que no estás ahí todavía. Queremos más de Él, pero muchas de las veces no trabajamos para llegar a ese nivel. Si permaneces en Cristo, en tu iglesia, otros van a ver tu estabilidad y no pierdes la credibilidad. Sé estable no porque la iglesia o Dios te puede proveer. Sé estable porque tu relación con Dios, que gira solo alrededor de Dios y no del yo, es servirle a Él para su gloria y para su honra. Por eso hazlo, no lo hagas por la iglesia, no lo hagas porque Dios te va a proveer. Hazlo porque todo gira alrededor de Dios y le servimos a Él y solamente a Él. Luego, Dios le sigue diciendo al pueblo que cuando se cumplieran los 70 años, que empezara a actuar a favor de ellos. O sea, primero les da la solución y todavía les da la salida. Y todavía el pueblo quejándose. Y les dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes. Tú y yo sabemos que Dios nos conoce del completo y no hay nada que se le pueda escapar a Dios. No hay nada que tú le puedas esconder a Dios, lamentablemente. Porque Dios conoce absolutamente todo para ti. ¿Y sabes qué? Que Dios no quiere el mal para ti. Dios lo que quiere es un bienestar y Dios lo que quiere es darte esperanzas. ¿Acaso Dios no quiere lo mejor para nosotros? Claro que sí. Planes para nuestro bien. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros porque somos sus hijos. Por eso decían en el campamento los recursos que las experiencias del pasado no deberían de enseñar cómo ser mejores en el futuro y no cometer los mismos errores. El pueblo había cometido errores y estaban pagando por sus errores. Tú y yo cometimos errores por los cuales estamos pagando. Pero vengo a traerte la buena noticia de que hay una solución para eso. Porque cuando aprendemos del pasado y trabajamos en construir nuestro futuro, entonces hacemos lo siguiente que dice el versículo 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. Aleluya. Porque me buscarán de todo corazón. Me buscarán de todo corazón, no de una falsedad, no de alguien falso. Buscarlo de todo corazón a Dios. Y entonces, si yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte, los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé. Y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré. Yo, el Señor, afirmo. Esta es palabra de Dios. Dios nos va a sacar de donde estamos para reunirnos al lugar de donde nos desterró. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero Jehová Dios, el Creador, un día nos sacó del polvo de la tierra, nos desterró del polvo de la tierra y un día de esto volveremos otra vez al polvo de la tierra y nos encontraremos con el gran yo soy en la nueva Jerusalén, mis hermanos. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Esto no quiere decir que Dios te sacó de tu país para regresarte a tu país. No te estoy diciendo en esta hora. Te estoy diciendo que un día nos encontraremos cara a cara con el Señor y ese día se acercará pronto. No sabemos la fecha ni la hora, pero trabajamos cada día para que el corazón de Dios siga contento.
Cuando hablamos del lugar donde Dios te sacó, una vez más, no hablo de tu país. Hablo de aquel lugar que Dios tiene preparado para cuando Él venga por nosotros. Acuérdate, cada día que pase, acuérdate del polvo de la tierra donde fuiste sacado. Y ese polvo vas a volver un día. Fuimos formados por Él y hacia Él regresamos por nuestra fe en Jesucristo. Fuimos formados por Él y hacia Él regresaremos un día por nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que salva. Su palabra dice que si le creemos a Él, Él estará ahí con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Por eso nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo. Por eso construye, multiplícate, trabaja y estabilízate. Nunca te olvides de Dios. Nunca te olvides del pacto que tú hiciste delante de Dios cuando le dijiste: Señor, heme aquí, Dios. Te abro mi corazón, te abro mi vida, Señor, para que tú hagas con ella lo que tú quieras. Acuérdate de ese pacto que tú hiciste con el Señor. Acuérdate del día que tú tomaste la decisión de seguirle. También acuérdate de las heridas que Jesús tuvo en esa cruz. Acuérdate de cada martillazo. Acuérdate de cada latigazo. Acuérdate de esa espina de coronas. Acuérdate de lo que pasó Jesús allá por nosotros. Ahora, ¿qué tú harías si Él estuviera aquí frente de ti y te dice: hijo mío, lo único que necesitas es dejar que yo entre en ti y que yo siga caminando contigo? Lo único que tienes que dejar es tu orgullo para que yo realmente pueda ayudarte. Muchos de nosotros a veces estamos en situaciones muy difíciles. Muchos de nosotros a veces estamos en situaciones donde no queremos estar, pero somos muy orgullosos y no dejamos que Dios nos ayude. Cuando Dios, que es nuestro Padre, está más que dispuesto en ayudarnos. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que sana, Dios es un Dios que provee, y Él hasta este momento te ha mantenido ahí donde tú estás. Acuérdate de Él, acuérdate del trabajo que te dio, acuérdate del carro que te dio, acuérdate de donde Él te sacó, porque Él te va a usar a ti para alcanzar a otros que tal vez pasaron por tu misma situación.